Buenas noches, damos inicio a nuestra última actividad dentro del programa del 12º Seminario de Investigación Educativa. Mi nombre es Temis Castellanos, soy coordinadora de investigación del CICE, y bueno, estoy aquí para de moderadora para la mesa de discusión, donde vamos a tener el gusto de presentar la investigación que se titula Retos e impactos del manejo de higiene menstrual para niñas y adolescentes en el contexto escolar. Esta ha sido una investigación realizada por la doctora Patricia Ames y la doctora Carmen Young del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Es para mí un gusto recibir en este momento a la doctora Patricia Ames, que es quien va a estar a cargo de la presentación y va a recibir los comentarios de la doctora Janine Anderson y de Luisa Martínez, que es la oficial de género de UNICEF. Creemos que va a ser una mesa muy interesante, que nos va a poder permitir entrar a un tema un poco explorado, un tema que no se habla mucho, pero que tiene un impacto directo en la vida de niñas y adolescentes en nuestro país. Yo quisiera, mientras nos organizamos por aquí, voy a compartir algunos datos de la doctora Patricia Ames. Aquí se me ha hecho toda una confusión, me van a disculpar, pero la doctora Patricia Ames es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres, en Reino Unido, y es licenciada en Antropología por nuestra universidad. Ella es consejera del Consejo Nacional de Educación, y bueno, y ha tenido investigaciones y publicaciones diversas en temas de interculturalidad y educación y de género. Es además co-coordinadora del grupo de investigación Educación y Edades para la Vida, y es un gusto tenerla con nosotros. Sin mayor preámbulo, Patricia, te doy la palabra y para después pasar al momento de los comentarios. ¿Puedes allá prender tu micrófono? ¿Sí? ¿No? Adelante. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Temis, por la presentación. Es un gusto estar nuevamente en el Seminario de Investigación Educativa, compartiendo esta investigación que hemos realizado con Carmen Young, que se nos unirá más tarde para el momento de las preguntas. Voy a compartir mi pantalla para presentarles algunas imágenes y algunos textos que me ayuden a sintetizar los resultados de una investigación bastante amplia, bastante interesante, y como dijo Temis, poco explorada en nuestro medio, ¿no? Primero quiero hablarles brevemente del estudio. Como ustedes saben, la menstruación es un proceso físico y emocional que, por el que pasan, bueno, la mayoría, si no la totalidad de las adolescentes, y de acuerdo al contexto adquiere distintos significados culturales y sociales, ¿no? Justamente el año que hicimos el estudio, el 2019, un pequeño documental llamado Period, End of Sentence ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Documental y puso en agenda, por ejemplo, las dificultades que tenían muchas jóvenes indias para poder estudiar y especialmente en los momentos de su menstruación, ¿no? Y cómo esto podía constituirse en un factor de deserción. En ese sentido, han habido muchos estudios en Asia y en África en los últimos años relativos al problema de la menstruación y la escolaridad, ¿no? Justamente porque en estos países se ha visto que está muy asociada a la deserción de las estudiantes justo en la época de la pubertad, ¿no? Sin embargo, en América Latina es poco lo que se ha estudiado sobre este tema,
Y es por esta razón que UNICEF Perú nos pidió que realizáramos este estudio. Bueno, hizo una convocatoria pública, ¿no? Y logramos ganar esa convocatoria para hacer el estudio. UNICEF también ha promovido este tipo de estudios, por ejemplo, en Bolivia y en Colombia, ¿no? Entonces, compartimos un marco común con estos estudios que se habían hecho en otras zonas, ¿no? La pregunta principal que nos hacíamos es qué desafíos, qué impactos, qué riesgos enfrentan las niñas y adolescentes peruanas para el manejo de su menstruación en el entorno escolar, ¿no? Y ver si eso impactaba su escolaridad. Para ello, usamos un esquema o un marco teórico ecológico, ¿no? Tratando de ver la problemática no solo como una cuestión personal e individual del sujeto, de la persona que lo vive, sino como esto está enmarcado tanto en factores personales como en otros interpersonales que tienen que ver con la relación con la familia, con los pares, con los roles de género que van cambiando en este momento en la interacción entre las personas, con el acceso a la información que pueden tener de parte de familia y pares, ¿no? Otros factores ambientales más amplios, como la disponibilidad de agua, de saneamiento, de recursos y suministros, o la información y la educación que reciben los adolescentes en la escuela y en los servicios de salud, ¿no? Y finalmente también consideramos factores sociales macro, más amplios, ¿no? Como las normas y los conocimientos locales, las normas y los estereotipos de género, las prácticas locales en torno a la menstruación y las políticas y programas de sectores vinculados, principalmente el de educación, pero también el de la mujer y poblaciones vulnerables, o el de vivienda y saneamiento, ¿no? Entonces, tratamos de considerar un conjunto de factores, no voy a exponer en detalle todos y cada uno de ellos, sino que voy a hacer un resumen de los hallazgos centrales, ¿no? Pero antes les cuento la metodología que usamos para el estudio. Trabajamos en 4 regiones del país, a pedido de UNICEF que trabajaba en estas regiones. Fueron Loreto, Ucayali, Lima y Huancavelica, donde aplicamos entrevistas a profundidad, entrevistas colectivas y observación participante en las propias escuelas y comunidades, ¿no? Trabajamos principalmente con adolescentes, la mayor cantidad de entrevistadas, perdón, fueron adolescentes mujeres, pero también nos pareció importante recoger la perspectiva de los adolescentes varones que comparten el espacio escolar con las chicas. Hablamos también con las madres de familia. En un principio pensamos hablar con madres y padres, pero llegamos a la conclusión de que al ser un tema todavía muy femenino, era mejor conversar únicamente con las madres, ¿no? También hablamos con docentes, directivos y personal de salud en cada una de las escuelas y comunidades, así como con líderes y autoridades locales. En total, bueno, este es un trabajo de varios meses, en el año 2019, como les digo, donde todavía estábamos en las escuelas, en total participaron 276 participantes, casi la mitad de ellos fueron adolescentes mujeres, ¿no? 112 y 66 varones, como pueden ver en el detalle de este cuadro. Nos interesaba mucho recoger la voz de las propias adolescentes, pero también de las autoridades y actores clave a su alrededor, ¿no? Paso entonces a exponerles los principales resultados. Una de las cosas que nos mostraba la literatura en otros continentes era que el acceso a la información era muy limitado, ¿no? Habían altos porcentajes de chicas en Asia, en África, que no tenían mucha información sobre la menstruación antes de experimentarla, ¿no? En cambio, en el Perú encontramos que sí había un porcentaje alto, un 87% de las chicas con las que conversamos escuchó de la menstruación antes de su propia menarquía. Un 10% no escuchó nada y se enteró en el momento en que le vino la menstruación, y un 3% todavía no había experimentado la menstruación, ¿no? Un dato interesante que sí es muy similar a lo que pasa en otros continentes, es que son las madres o algunas amigas mujeres u otras parientes, ¿no? Abuelas, tías, primas, las principales fuentes de información, ¿no? Suele ser un tema femenino y la información circula principalmente entre las mujeres cercanas, ¿no? La madre en primer lugar, el 64% se enteró por su mamá, y luego las hermanas, las amigas, tías, me parece que es solo un 3 o 4% por la maestra, por ejemplo, ¿no? Porque también es un tema que, como veremos, se trata en la escuela.
Los conocimientos sobre la menstruación, como les dije, se adquieren en la familia y también en la escuela, ¿no? Corroboramos que había algunos contenidos en quinto, sexto de primaria y primero de secundaria, pero también corroboramos que la información que se obtiene es bastante general y superficial. Salvo pocas excepciones, las estudiantes con las que conversamos no saben con claridad qué está ocurriendo con sus cuerpos cuando les viene la menstruación, ¿no? Y encontrábamos algunas explicaciones que mostraban este desconocimiento o esta información general, ¿no? Por ejemplo, en esta cita de una adolescente de Huancavelica, eh, ah, también tengo que mencionar que fuimos a zonas tanto urbanas como rurales, ¿no? Escuelas urbanas, periurbanas y rurales en las 4 regiones, ¿no? Excepto en Lima, donde no fuimos a zona rural. Nos quedamos en zona urbana y periurbana. Por ejemplo, a una de estas niñas en la conversación, ¿no? Cuando le preguntamos de dónde viene la menstruación, nos dice, creo que es una sangre mala, tal vez de todo el cuerpo se reúne y se reúne en el estómago, ¿no? Aquí vemos una incomprensión un poco del proceso fisiológico, biológico y del espacio donde se produce y de donde baja la sangre menstrual, ¿no? Que nos muestra ese desconocimiento o información superficial. Como esta, había muchas citas similares, ¿no? Vemos que también la falta de conocimiento se vincula, por ejemplo, con el tema del embarazo, ¿no? Al no tener un conocimiento profundo sobre el ciclo menstrual y el funcionamiento del mismo y del órgano, de los órganos y el cuerpo femenino, hay confusiones también con respecto a la posibilidad de embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cita vemos, mi mamá me decía, cuando me venga el mes, si tuviera relaciones con otro, podía quedar embarazada. Por eso no puedo estar andando en la calle, ¿no? Que las señoritas no podemos tener enamorado, tengo que hacerme respetar, tampoco tener muchos amigos, hablarían mal de mí. Aquí vemos que hay una asociación que desde la familia se enfatiza mucho de una vez que llega la menstruación hay la posibilidad de embarazarse, pero también a veces se asocia que es durante la menstruación que no hay que verse con los chicos, ¿no? Que también es un momento peligroso del ciclo menstrual, ¿no? Y bueno, este es un tema que salía frecuentemente, ¿no? Como que cuando la información que daban las mamás es, bueno, vas a empezar a menstruar, eres fértil, ¿no? Y tienes que tener cuidado con los niños, entonces, con los chicos. La sensación de peligro asociada a la menstruación estaba bastante presente, ¿no? Y en la escuela muchas veces eso se reforzaba porque se trataba al lado del tema del embarazo adolescente, ¿no? Como en uno de los temas que se habla de la menstruación es justamente en el tema de prevención del embarazo adolescente, ¿no? Sin embargo, más nos preocupaba encontrar una sensación bastante generalizada entre las chicas de incomodidad, temor y vergüenza en relación a la menstruación, ¿no? Aquí hay una cita extensa, ¿no es cierto?, pero que refleja una situación que muchas han vivido, que es la famosa mancha, ¿no? En la falda, en el pantalón, y el temor a ser descubierta, ¿no? Manchada y que está uno menstruando, ¿no? Entonces esta chica contaba, una vez me manché, estaba saliendo para la escolta y mi amiga me dice, te has manchado, y todo el salón estaba ahí, me puse roja, nerviosa, también asustada, vi la silla que estaba con sangre, me tapé, salí del salón, la profesora me preguntó por qué salí y le dije que me había manchado, entonces me dijo, ah, ya, anda al baño, ¿no? Hay comprensión de la docente. Mis compañeras me acompañaron en el baño, me puse la casaca de buzo para taparme, mi amiga fue a comprarme la Serena y también le avisaron a mi prima para que me traiga mi buzo porque estaba con falda. Por la mancha estaba nerviosa, pero pasó y pasó, por algo pasan las cosas, ¿no? Es un poco extenso, pero muestra esa sensación muy común, ¿no? De vergüenza, de temor a ser identificada como que esto está sucediendo con una persona, ¿no? Y esto se debe principalmente porque existen muchas bromas y burlas alrededor de la menstruación, ¿no? Casi podríamos decir un bullying o un acoso, especialmente de los chicos, ¿no? Si ven aquí, más del 50% de las chicas han escuchado bromas o burlas sobre la menstruación en su escuela, ¿no? Entonces aquí hay un par de testimonios, no quiero que me molesten, hay veces los hombres sienten olor y fastidian,
no quiero que me digan estás menstruando, ¿no? Y no me gusta que me digan eso. También dicen ya viene Andrés, apesta por acá, báñate, lávate, ¿no? O los chicos dicen estás con tu mes, molestan, nos hacen renegar, se burlan, paras embargada por tu mes, así te dicen, ¿no? Entonces se evidencia un conjunto de bromas y burlas y agresiones muchas veces verbales de los chicos hacia las chicas que incomodan bastante a las chicas y que ayudan a entender su temor o su vergüenza de verse descubiertas, ¿no? en este momento del mes, ¿no? La menarquía, entonces, debido a la poca información que manejan y a este entorno que a veces, bueno, puede ser bastante difícil, incómodo, ¿no es cierto? Se vive con bastante temor y vergüenza e incluso asco, ¿no? Las chicas evidenciaban que trataban de evitar que se enteren los jóvenes, pero también los hombres de su familia, ¿no? Por eso les comentaba que decidimos hacer las entrevistas colectivas solo con madres, porque en muchas familias se trata de ocultar incluso a los hombres de la familia el tema de la menstruación, ¿no? Progresivamente, conforme las chicas van adquiriendo experiencia con su menstruación, también van adquiriendo mayor autonomía, conociendo mejor su ciclo, se apoyan entre amigas, como en la viñeta que les leí, ¿no es cierto? Las amigas te prestan la chopa, la casaca, te acompañan al baño, te compran una toalla en el kiosco, en la fotocopiadora, etcétera, ¿no? Sin embargo, como es una sensación de incomodidad, de vergüenza, muchas veces las chicas optan por no ir a la escuela, ¿no? Nos sorprendió encontrar que por lo menos un 37% declaraba haber faltado alguna vez al periodo, o sea, durante su periodo a clases, ¿no? Muchas el primer día porque se sienten con más molestias, ¿no? En general tratan de asistir a la escuela porque es muy valorada la asistencia a la escuela, pero a veces reconocen que no han ido por este motivo, ¿no? Y cuando van, esto nos preocupó también bastante, cuando van tratan de restringir mucho sus movimientos para evitar mancharse, ¿no? Entonces tratan de permanecer sentadas, de no movilizarse por el aula o por el patio, de no jugar o practicar deportes, etcétera, ¿no? Porque tienen el temor de que puedan mancharse y puedan ser objeto de burlas y de humillación, ¿no? Otro factor de incomodidad durante la menstruación eran los servicios higiénicos, que eran bastante inadecuados, ¿no? Miren, el 85% de las chicas en las 4 regiones dijo que no se sentía cómoda con sus servicios higiénicos, ¿no? En general reportaban, y pudimos corroborar con la observación, que había suciedad y falta de privacidad en los baños, ¿no? Evitan los baños, tratan de no ir si es posible, ¿no? Esperan hasta ir a su casa o van a otro espacio, por ejemplo en la selva afuera, ¿no? A los platanales, ¿no? Porque los baños son muy sucios. Hay, a pesar de que en el papel todos estos colegios poseían agua y en algunos casos desagüe, vimos que la provisión de agua no era necesariamente todo el día, a veces era por horas, a veces era algunos días, y en muchos casos no había un buen sistema de desagüe, ¿no? Algunas veces cuando presentamos estos resultados, algunas personas manifestaban que bueno, que así eran los colegios, ¿no? Pero a nosotros nos parecía que si los niños y niñas están pues tantas horas, tantos días al año en estos colegios, sí es un problema esta falta de higiene, ¿no? Y ahora con la pandemia, ¿no es cierto?, que se ha relevado la importancia de contar con agua para el lavado de manos, por ejemplo, sí se vuelve un problema la infraestructura, el saneamiento y la falta de agua y desagüe, pero antes ya era un problema para las niñas, sobre todo durante la época del periodo. Entonces nos preguntamos esto, ¿no? ¿Por qué no es un problema cuando se trata solo de las niñas, ¿no? ¿Por qué se vuelve un problema cuando se trata de niños y niñas, ¿no? Aquí tenemos algunas fotografías que nos muestran, por ejemplo, el piso sucio, el tacho sin tapa, ¿no? Que también ahí está el temor de que vean la toalla, ¿no? Hay baños que no tienen tacho de basura, entonces ¿dónde depositar la toalla? Hay lavatorios que están afuera en el patio, no dentro del baño, entonces eso implica que si una está manchada con sangre, ¿no es cierto?, los demás pueden darse cuenta, ¿no?, de que, porque tiene que salir al patio a lavarse, ¿no?
Y luego acá pueden ver en esta figura de los lavatorios rosas que hay un bidón de agua porque no hay agua constantemente, ¿no? Entonces hay que sacar con un balde para limpiar los baños, ¿no? Un último tema que quería, un último hallazgo que quería resaltar es cómo este tema, si bien se trata parcialmente en la escuela, está bastante invisibilizado en las políticas y materiales educativos, ¿no? Encontramos básicamente, después de revisar varios documentos, que el tema se trataba en personal social, en el desarrollo de la pubertad, ¿no? En tutoría y también en ciencia y ambiente, ¿no? Cuando se habla también de los órganos reproductivos femeninos y masculinos. Pero en general vimos que eran 3 momentos muy puntuales y que por lo general se consideraba digamos, la información biomédica y se hacía poco por profundizar un poquito más sobre las emociones, las preguntas, las inquietudes que pudieran tener las chicas al respecto, ¿no? De hecho, en las preguntas que ellas nos hicieron como parte de las dinámicas que trabajamos con ellas, tenían muchísimas preguntas, cosas que querían saber y que no se estaban trabajando dentro de la escuela, ¿no? Incluso algunos docentes lo reconocían, ¿no? Reconocían que no lo trabajaban, o bien porque no se sentían preparados, o bien porque no tenían los materiales adecuados, o bien porque no querían que la clase se alborote, ¿no? Porque los temas de sexualidad alborotaban a los chicos, entonces trataban de pasarlo rápido, ¿no? Aquí tenemos algunas de las sugerencias que nos dieron las chicas sobre qué les gustaría que cambie en la escuela, ¿no? Y podemos ver que lo que más pedían es en verde, que los baños garanticen privacidad, comodidad y limpieza, ¿no? Y también contar con insumos como toallas higiénicas, papel higiénico, jabón o pastillas para los cólicos. Sobre todo el papel higiénico y el jabón no estaban disponibles en los baños y las toallas higiénicas escaseaban también. En algunos colegios habían algunas pocas, en otros estaban a la venta, ¿no? En kioscos o en fotocopiadoras. También un 40% pedían que sus profesores les den facilidades para no hacer ejercicios, para poderse cambiar, para poderse limpiar, yendo a la casa o al baño, ¿no? Y finalmente, también pedía que sus profesores les enseñen con mayor profundidad sobre la menstruación y los cuidados que deben tener durante este periodo, ¿no? Como les dije, los profesores con los que conversamos trataban de pasar muy por encima sobre este tema y las propias adolescentes pedían más información a la escuela, ¿no? Finalmente, ya para terminar, quería también ver el panorama más amplio de discursos y normas de género que pudimos observar en las escuelas, ¿no? Por un lado, observamos en estas comunidades y escuelas un discurso bastante igualitario de acceso a la educación, pero por otro lado vimos también un discurso de control de la sexualidad de las adolescentes y de cómo se las responsabilizaba frente al embarazo, ¿no? Se hablaba mucho desde las mamás y desde los maestros que las chicas tenían que cuidarse, ¿no? Se valoraba la virginidad, la abstinencia sexual, y que cuidarse era símbolo de valoración de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían que darse a respetar. En ese sentido podemos ver cómo en la siguiente cita se muestra cómo se pone el peso, todo el peso, ¿no? Del control y la responsabilidad de la sexualidad en las chicas, ¿no? Un director nos dice, nosotras en varias charlas les hemos dicho a las chicas, el capital fundamental es la virginidad. Si no van a llegar vírgenes al matrimonio, muchas veces son causales de feminicidios, las consecuencias, las enfermedades de transmisión sexual, entre otras, ¿no? Poniendo la responsabilidad fuertemente en las mujeres y también asustando un poco en relación a las consecuencias del inicio de la sexualidad, ¿no? Voy a pedir medio minuto para... No te preocupes, Patti. Acá estamos esperando. Más bien aprovecharé para preguntar si ya está con nosotros también Luisa Martínez para que se pueda identificar. Y continuaremos con la última parte de tu presentación.
Bien, Adelante. muchas gracias. Perdonen la interrupción, estos temas de la cuestión remota. Bien, para terminar entonces quería compartirles algunas reflexiones finales que tienen que ver con cómo la vergüenza encontrábamos que funcionaba como un dispositivo de control y disciplinamiento de los cuerpos adolescentes y de la sexualidad femenina, ¿no? Eh, Nos preocupaba particularmente los impactos negativos que pudiera tener esta vivencia, ¿no?, un poco vergonzosa de la menstruación en términos de la experiencia escolar más amplia, ¿no? Por un lado, la inasistencia, como hemos visto, pero por otro lado también esa inamovilidad de la que nos hablan las chicas que no les permite participar plenamente de las actividades escolares, ¿no? También nos preocupa ver que las bromas y el bullying en torno a la menstruación puede contribuir a una masculinidad basada en la desigualdad, en la violencia, en el control, ¿no? En una región donde la violencia de género es pues todavía bastante alta, ¿no? Y entonces nos hace reflexionar en cómo trabajar esto en la escuela, ¿no?, para lograr un ambiente menos agresivo hacia las mujeres y hacia las adolescentes, especialmente en relación a estos procesos eh, biológicos y emocionales también, ¿no? Todo este tema de incomodidad y vergüenza también, y el bullying que veíamos, también nos hacía pensar en cómo se van generando mecanismos que permiten convertir la sangre menstrual en sangre sucia o en sangre mala, como decían las chicas, ¿no? Y por extensión en el cuerpo femenino también como algo sucio, ¿no?, que está implícito en las bromas adolescentes que les he ido leyendo, ¿no? Y estos mecanismos están pues enmarcados en relaciones de género desiguales, ¿no? Hay que leer también estas conductas en este marco más amplio. Finalmente también consideramos que es importante comprender la menstruación en los propios términos de cada localidad, ¿no? Vimos muchas localidades diversas donde hay distintas explicaciones, distintas costumbres alrededor de qué hacer y qué no hacer durante la menstruación, y hay que comprender en esos términos también, ¿no?, cómo cada localidad entiende este proceso en la vida de las mujeres y de las adolescentes. Pero también ofrecer información sobre el cuerpo y sobre el funcionamiento del cuerpo en la escuela, ¿no?, que es también una demanda de las chicas, ¿no? En los espacios escolares nos pareció que esa falta de limpieza de los baños revelaba la poca importancia de las necesidades femeninas, ¿no? Como les decía en esa pregunta de por qué es un problema solo cuando es para todos y no cuando es un problema para las chicas, ¿no? La falta de agua, la falta de desagüe. El tema de la poca información o de la información superficial que manejan las chicas nos hace preguntarnos también por la urgencia de una educación sexual integral, ya que sabemos que somos un país con altas tasas de embarazo adolescente, que puede estarse produciendo también por poca información o mala información, pero también por las relaciones de poder desiguales entre chicos y chicas, ¿no? En dos de las regiones donde trabajamos, en Ucayali y en Loreto, la tasa de embarazo adolescente era mucho más alta que en el promedio nacional, ¿no? De 20% en Ucayali y 32% en Loreto. Entonces, también nos alerta en relación a la importancia de esta educación sexual integral que involucre un mejor y mayor conocimiento de la menstruación, no solo de parte de las propias chicas, sino de todos los actores involucrados en la escuela. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo los correos míos y de la coautora. Muchas gracias, doctora Aves, por su presentación. Yo no quiero quitar mucho tiempo para poder tener una respuesta a los comentarios que nos va a hacer la doctora Anderson. Bienvenida, Janine Anderson, está con nosotros, antropóloga, investigadora, y también se nos ha unido la co-investigadora Carmen Young, a quien le doy mi saludo y también me alegro mucho que pueda unirse para la siguiente ronda de comentarios y respuestas y reacciones a los comentarios de la doctora Anderson. Doctora Anderson, cuando usted quiera. Muchas gracias. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Perfectamente. Ya, magnífico. Bueno, quiero comenzar realmente felicitando a las autoras de este estudio, y no es por cumplir, no es por, no sé, porque ese es el formulario que solemos usar. Sinceramente, me parece que aquí tenemos un magnífico estudio sobre un tema
difícil de saber cómo abordarlo y hacerlo exitosamente. Y creo que con la ventaja adicional de que se ha trabajado con una muestra considerable entre utilizar conversaciones grupales y dedicar el tiempo y el esfuerzo que el tema requería, ¿no? De modo que podemos con bastante confianza generalizar los resultados del estudio hacia una parte muy importante de la población peruana. Al leer el estudio es bastante apasionante en realidad la lectura por el modo como las chicas hablan, los chicos, las personas adultas, pero no podía dejar de pensar en este pronunciamiento de Aristóteles casi a inicios de las ciencias y la idea de investigar y conocer el mundo. Y Aristóteles se pronunciaba en esos términos de que buscamos conocimiento para saber cómo debemos vivir. Y realmente creo que uno lee este estudio con la sensación de que aquí hay que hacer algo para que las y los adolescentes en el país realmente tengan la posibilidad de vivir mejor una etapa tan importante, tan conflictiva, tan inolvidable de la vida, incluso décadas después, ¿no? Yo creo que las contradicciones y los conflictos, la vergüenza, los temores de la adolescencia nos acompañan para siempre. Y bueno, uno intuye, y tal vez eso es, ¿no? Va el pedido para UNICEF y para otros que podrían tener ¿no? Podría estar a su alcance y pensar en una continuación y ampliación de este estudio. Claro, uno entiende que el llegar a saber a manejar no solo la menstruación, sino el cuerpo, ese cuerpo que cambia y se transforma y de cierta manera se convierte en enemigo en la adolescencia, se convierte en una fuente de traición con sus propias demandas y con sorpresas a cada rato. Y claro, ese es un proceso. Aquí hemos visto las adolescentes esencialmente en un momento en el tiempo. O sea, algunas recién han iniciado esta ruta de conocimiento de su cuerpo y de cómo les va a ir en ese asunto de su ciclo menstrual y todo lo que implica el desarrollo sexual de la pubertad, sus sentimientos también, sus emociones. Y hay otras chicas que han avanzado un poquito más, pero a cada una de ellas y también a los varones, aquí hay un asunto de un proceso en el tiempo, ¿no? Donde uno quisiera realmente poder constatar en qué momento se llega a una suerte de tregua con el propio cuerpo, se llega a sentir realmente una comodidad, que ya pues sé, no, puedo anticiparme, necesito llegar a la escuela con mi toalla higiénica o todavía no, y ese tipo de cosas. Y claro, ahí la gran diferencia que se plantea y pues, que el estudio resalta tanto, porque las adolescentes lo resaltan tanto, es como este proceso de, ¿no? Ir a una suerte de tregua o entendimiento con el propio cuerpo. Es algo que se vive o plantea riesgos de volverse un asunto público, un asunto que no es solo yo con mi cuerpo,
sino lo que otros me pueden ver o me pueden detectar o oler de alguna manera esto se vuelve algo que se está a la vista y bueno, me convierto en sujeto de simpatía tal vez, de ayuda, de colaboración, de comprensión para los demás o todo lo contrario, bromas y críticas y asco y expresiones de disgusto y todo lo que no aparece a lo largo de las páginas del estudio. Bueno, quiero plantear como segundo punto algo que me parece no discutimos lo suficiente en los estudios de la niñez entendida como esta etapa de la vida que va hasta los 18 años o que abarca también la adolescencia. Pero ahí yo creo que partimos muchas veces de una idea de que, bueno, padres e hijos, en términos más genéricos, adultos y niños, niñas y adolescentes, tenemos intereses básicamente convergentes para la mayoría de propósitos. Yo creo que aquí, que no, eso no es el caso en muchas etapas y muchas situaciones que forman parte de la niñez, de este proceso de maduración del ser humano. Pero en la adolescencia, creo que ahí es donde la divergencia entre el distanciamiento y los conflictos entre los intereses de los padres y los adultos por un lado y los intereses de las y los adolescentes por el otro, realmente entran en un estado casi de conflicto abierto. Y creo que eso se expresa mucho en lo que aquí leemos sobre el manejo de la información. O sea, de hecho, uno siente en los testimonios de las adolescentes una demanda inacabable de información diversa, de diversas fuentes, que sin embargo no sea demasiado dispersa, o sea, no produzca una sensación de que aquí se puede decir cualquier cosa, realmente no se sabe, ¿no? Exactamente qué está pasando con el cuerpo lo que tengo que esperar, ¿no? En un proceso de menarquía y de desarrollo a lo largo de la adolescencia. Y sin embargo, lo que se siente con tanta fuerza por parte de las personas adultas, comenzando por madres y padres, es el afán de dosificar la información, limitar la información, condicionar la información, decir lo menos posible y un poco soltar o esperar que eso pueda satisfacer o tranquilizar la otra parte, cuando de ninguna manera, ¿cierto? Creo que ahí el temor de los adultos de que el conocimiento puede llevar a cierta conducta o comportamiento y que eso a su vez puede traer compromisos, el embarazo de la adolescente siendo el compromiso, ¿no? Más temido por parte de los padres o de parte de los padres, ¿no? Ahí es donde este tema de conflicto entre una generación y otra, y donde la víctima es la posibilidad de que las adolescentes y seguramente los varones también sufren el mismo problema, aunque creo que hay, ¿no? De estas facetas de la situación de la chica que realmente lo hace mucho más grave en el caso de ella. Pero de alguna manera aquí hay que apelar a ese principio, el interés superior del niño, de la niña, en este caso. Su interés es conocer lo máximo, todo lo que se pueda, fehacientemente,
sobre el proceso que le toca vivir con la pubertad y la maduración sexual, la menstruación como parte de ese proceso. Y la demanda de ella, ¿no?, tiene prioridad por sobre lo que puede ser este afán de los adultos de, si no lo digo, si no se entera, si no se informa, ¿no?, se mantendrá en un estado de inocencia y pureza y todos felices. Sabemos que no es así. Paso y con esto termino porque lamentablemente de todas las riquezas de este estudio es poco lo que se puede decir acá. Solo queda para todo el mundo darle la lectura y la reflexión que merece. Pero paso al tema del personal de educación y salud, que más allá de la familia, cuando la familia no puede o no quiere o incluso no sabe, no maneja la información que tendría que es parte de la demanda de las adolescentes y los adolescentes, de su demanda de conocimiento. Ahí están profesores, docentes y el personal de salud. Y ahí es donde uno siente también, ¿no? Los adultos cuya actitud es proteger su, ¿qué diría? Protegerse de los riesgos de informar mucho, de repente informar y luego recibir la visita de alguien de la familia de una adolescente a quejarse con el director del colegio por lo que se dijo en la clase. O sea, es nuevamente esta situación de intereses opuestos y divergentes entre adultos y adolescentes, o por lo menos el riesgo. Claro, no todo el mundo tiene ese rechazo donde no se niegan por completo de hablar sobre los temas, pero sí uno siente, y creo que más criticable aún en el caso del personal de salud, porque ahí se trata mucho de una consulta privada. No es que el personal de salud, el profesional de la salud está frente a un salón de clases donde no puede calcular muy bien cuál va a ser la recepción de la información que proporciona por parte de cada uno de los chicos y las chicas que están ahí y luego familiares y demás que pueden escuchar algo sobre lo que se decía o se dejó de hablar. Y en el caso del personal de salud, parece que un problema básico es simplemente dedicarle suficiente tiempo como para realmente responder frente a las preguntas y temores y dudas de las adolescentes que van para la consulta. Entonces, creo que ahí, ¿no?, nuevamente prima el interés superior de las y los, sobre todo las adolescentes que priorizamos en esta ocasión. Y creo que claro, les toca a las instituciones educativas y el sistema de salud proporcionar los materiales, colaborar en, ¿no?, difundir mensajes precisos y completos, verídicos, satisfactorios, pero también respaldar a su personal cuando ese personal realmente, ¿no?, asume la responsabilidad y cierto riesgo en algunas circunstancias de ir al encuentro de las adolescentes con la información y los consejos y la comprensión y la empatía que ellas realmente se merecen. Ahí me quedo.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anderson. Yo invitaría a la doctora Ames y a la doctora John para que puedan hacer sus comentarios. Y de paso también aprovecho para excusar a María Luisa Martínez, que seguro que ha tenido un problema, un contratiempo a último minuto, que sabemos que de sus ganas e interés de estar acá con nosotros. Entonces aprovecharemos estos minutos para poder tener un tiempito de respuesta. Yo quisiera darle la palabra a Carmen, quizás, como yo ya expuse. Tienen que habilitarle su micro. Sí, ya está, creo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Janine, por los comentarios. Pues muy de acuerdo a todo lo que has mencionado, tal vez resaltar algunos aspectos, ¿no? Uno que nos pareció bien importante es que si bien habían estos desencuentros, ¿no? Entre, por ejemplo, las madres, principalmente, que son las que le dan la información a las adolescentes acerca de que les va a venir la menstruación y qué pueden hacer frente a ello. Sí había algo que aparecía, ¿no? En los diferentes lugares, que era: yo no quiero que le pase lo mismo a ella que me pasó a mí, ¿no? Que me puse a llorar y que no sabía qué me había sucedido, ¿no? Tal vez que tenía una herida, que había pasado, que estaba grave, ¿no? Y entonces por eso sí le quiero decir lo que le va a ocurrir, ¿no? Pero como bien decía Patti, esa información es muy genérica, ¿no? Y es muy amplia y siempre en el sentido de cuídate, pensando en el embarazo, ¿no? Entonces te va a venir la regla, puedes usar una toalla higiénica, ¿no? Y ya tienes que cuidarte de los chicos, ¿no? Entonces, ese es digamos, el nivel de información que le dan, pero también ellas consideran que es un avance respecto a lo que les sucedió cuando eran pequeñas, ¿no? Ciertamente encontramos también algunos casos, ¿no? No eran la mayoría, y eso contrasta un poco con lo que encontramos en otros lugares, ¿no? De que las niñas no sabían nada respecto a la menstruación, pero sí habían algunas, ¿no? Que también repetían la misma historia que las madres querían evitar, ¿no? Que se pusieron a llorar porque no sabía qué ocurría en sus cuerpos, ¿no? Y a la vez encontrábamos con Patti, en varios de los casos que fuimos a los talleres, las reuniones con las madres, que ellas también querían hablar y que tampoco tenían la información, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú mencionabas acerca de el papel que les toca también a las instituciones, ¿no es cierto? Porque no solamente los adolescentes y las adolescentes en particular se ven afectados, ¿no? Por esta negación de la información y esta estigmatización también, ¿no? De un proceso como la menstruación, sino que las propias madres también quieren hablar a veces del tema, pero no saben cómo, ¿no es cierto? Y creo que a Patti le pasó, y a mí también, que decían, gracias, muchas gracias, ¿no? Por este taller, y nosotros en realidad habíamos ido más bien a dialogar con ellas para conocer qué pensaban. No habíamos hecho ningún taller ¿no? de presentación de información y tal, pero ya el espacio de hablar del tema también fue importante para las adultas, ¿no? No solamente para las adolescentes. Y cuando yo estuve en Huancavelica, algo parecido me pasó con un par de directores, ¿no? de instituciones educativas, que uno se puso muy rojo y dijo que bueno, eso solo lo hablaba con su hermana, ¿no? ¿no? Pero que a su vez reconocía que era una dificultad, ¿no? Y que él pensaba que sí, pues entre los profesores, especialmente hombres, deberían de saber mejor cómo hablar del tema, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un desencuentro, pero también hay algunos elementos que se reconocen como ausencias, que también tanto a las madres con las que hicimos el estudio también, y a docentes y directores, ¿no? También les falta, al igual que a las chicas y los chicos, y sienten que es una necesidad, pero que no saben bien cómo abordarlo, ¿no? Particularmente en el caso de docentes y de directores
hombres, ¿no? Entonces creo que ciertamente ahí hay un punto bien importante respecto a lo que tú decías acerca de cómo se puede trabajar esto desde las instituciones, tanto de educación como de salud, porque como bien lo decía Patti, si bien invisibilizado, está presente, ¿no? El tema de la menstruación en algunos cursos, básicamente como información, ¿no? De lo que pasa en el cuerpo y tal, ¿no? Muy poquito allí considerado, pero digamos, podría trabajarse de mejor manera y más ampliamente, ¿no? Yo creo, no solo en relación a la información, sino también en la desestigmatización del tema, ¿no? Porque ese es otro punto bien importante, ¿no? Que genera mucha vergüenza, y si bien en los diferentes lugares, tanto las propias chicas como sus madres y sus padres se preocupan de que ellas no falten a la escuela, ¿no? Entonces, había un cierto porcentaje que al menos alguna vez había faltado, ¿no? Como ya presentaba Patti, ¿no? Pero también las que iban, no es que iban y estaban tranquilas y podían aprovechar la jornada escolar y tal, ¿no? Sino que estaban quietas, ¿no? De varias de ellas decían, no, me quedo inmóvil en mi carpeta, no me muevo porque me van a oler, porque me puedo ensuciar, y literalmente la mancha era motivo de estigma, ¿no? De burla, ¿no? Entonces, en realidad tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Que no solamente que no se aborde, sino que se mantenga como un tema estigmatizado, ¿no? En la escuela, a pesar de que no haya una consecuencia, como sí ha habido en otros estudios que se han hecho, ¿no? De que hay un ausentismo escolar por eso, pero sí la consecuencia es una intranquilidad, ¿no? Es sentirse, como tú bien decías, Janine, mal con su cuerpo, ser motivo de burla, que se reproduzcan, ¿no? Estas normas de género, donde finalmente el cuerpo masculino es el cuerpo universal y las mujeres se tienen que avergonzar de algo que pasa en sus cuerpos, que es cochino, que tiene que generar vergüenza. Entonces creo que el otro gran elemento es cómo las instituciones, tanto educativas como de salud, y tal vez más en este caso las instituciones educativas, ¿no? Que trabajan cotidianamente con chicas y chicos, tendrían que contribuir a desestigmatizar, ¿no? Un proceso que ocurre en el cuerpo de las mujeres, y no seguir considerando pues que, ¿no? Que es algo que, si bien uno puede decir, bueno, es privado, pero no es algo de lo cual uno tiene que avergonzarse, ¿no es cierto? No es algo que debería generar todos estos temores, ¿no? Si por último uno se mancha, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese es un punto bien importante. Y otro en relación a ese tema era que tanto las instituciones educativas contemplaban también algunas situaciones de emergencia que de hecho le sucedían a las chicas y que tenía una gran consecuencia, ¿no? Que de ahí se acordaban los demás compañeros, y incluso por varios días la chica ya no regresaba al colegio, ¿no? Que es cuando se manchaba, ¿no? Entonces, que en algunos lugares, me parece que fue en Ucayali, que decían que el colegio la única medida que tenía era embarcar a la chica que se regresara a su casa, ¿no? Entonces, literalmente la chica manchada en términos físicos y simbólicos se regresaba a su casa, y luego, bueno, podía pasar 2 días, 3 días, en un caso que nos narraron, para que la chica regresara, ¿no? En otros colegios tenían algunas medidas que habían tomado así como muy por iniciativa de algunas docentes, de tener algunas toallas higiénicas, ¿no? Que podían proveer, y bueno, entonces ya alguien le venía y no tenía su toalla higiénica, pues podía continuar con su jornada, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que esto es también algo importante, ¿no? Dentro de la política educativa, porque efectivamente tiene una consecuencia, ¿no? En cómo se vive esa etapa escolar, como tú bien dices, Janine, que luego pues sí tiene consecuencias importantes, ¿no? En cómo se ven chicas y chicos. Y luego el último punto es cómo lo ven los varones, ¿no? Los adolescentes varones, ¿no? En particular, que sí en todos los casos hacían bullying, ¿no? En algunos casos excepcionales decían que, bueno, el enamorado le prestaba su chompa, sí hablaban del tema, ¿no? Esto creo que fue en Loreto, me parece, y en algún caso en Caraballo, pero en la mayoría de casos era motivo de burla, ¿no? Con todas estas burlas que contaba Patti. Entonces, también cómo tratar ese tema, ¿no? En las escuelas. Y en los servicios de salud, el gran problema que había, pues, es que
qué adolescentes y en qué casos van al servicio de salud, ¿no? Ese era un punto importante. Si bien, como tú decías, hay mayor privacidad, pueden tener incluso más información que los docentes para hablar. Se fue el audio, Carmen. No, no te escuchamos. Se cortó la conexión. Ahora Ahora sí. sí. Oh, pero te has congelado. Quizás, Carmen, si cierras tu cámara e intentas un poquito con el audio solamente. Parece que se ha congelado. Sí. Y no podemos hacer mucho al respecto. Sí, quizás sí puede ser un tema de conectividad. Sí, sí, lamentablemente. No sé si, Pati, ¿quieres terminar la idea que ella tenía? ¿Sabías por dónde estaba yendo? No, pero quería agregar un puntito, ¿no? O sea, Sí, yo creo que aprovechemos. sí, es muy importante, bueno, dos cositas en realidad, ¿no? Escuchando a Carmen, el tema del personal de salud y de educación que mencionaba Janine, ¿no? Creo que es muy importante su participación. Y una cosa que hemos notado es un poquito una especie de juego de la pelota, ¿no? O sea, todos se tiran la pelota, ¿no? Los adolescentes quieren información y los padres muchas veces piensan que no se sienten bien preparados y piensan que en el colegio les van a dar información. En el colegio dicen, bueno, eso es un tema más de salud, el personal de salud les tiene que dar la información, ¿no? El personal de salud dice, bueno, yo no tengo los elementos pedagógicos y quizás es un tema privado que les debe dar su mamá. Y entonces así están tirándose un poquito la pelota entre... Y nosotras creemos que todos deben dar información, ¿no? O sea, el personal de salud, el docente, los padres de familia, ¿no? Porque también serán distintas fuentes y distintas informaciones que complementen también lo que las adolescentes pueden manejar, ¿no? Y hay que considerar también, como lo decía Carmen, que en muchos casos las madres han tenido muy poca información previa, ¿no? Han sido temas tabús, temas que se han hablado poco, a ellas nadie les dijo, por ejemplo, muchas nos decían, no, nadie nos dijo, y nosotras sí le decimos a nuestras hijas, ¿no? Y eso me parece también muy importante, ¿no? Que estamos en un cambio generacional, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Que nos llamaba la atención. Y como decía Carmen, incluso en esta conversación que teníamos para conocer sus puntos de vista, ellas se sentían contentas de poder hablar del tema, de escuchar a otras mamás, de saber cómo hacen, qué les dicen, ¿no? Por eso nos agradecían por el taller, ¿no? Entonces creo que también el generar espacios de conversación sobre estos temas con las mamás, con las adolescentes, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque es un tema que está como muy debajo de la alfombra. Ahí volvió Carmen. Sí, Sí, robando disculpen, se me fue la conexión. Bueno, creo que ya había terminado el punto, ¿no? Era fundamentalmente, creo que iba un poco en la dirección que le escuché a Patti cuando pude conectarme con otro aparato, que es pues que en este caso los servicios de salud podrían trabajar mejor con las instituciones educativas, ¿no? Y de hecho, pues las adolescentes tienen mucha confianza también en el entorno más cercano, ¿no? De otras mujeres. Y en este sentido trabajar particularmente con las madres, que a su vez demandan información, es importante, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta para no feminizar y seguir contribuyendo a que esto se convierta en un tema secreto, oculto y vergonzoso para las mujeres, que pues también hay que trabajarlo con los hombres, ¿no? Tanto con los adolescentes como con profesores y directores que también se sentían interpelados, ¿no? De que porque a ellos también les daba vergüenza y no sabían cómo hablarlo, no solamente con estudiantes, sino también pensando, por ejemplo, ¿no? El director me decía, bueno, y cuando le pase a mis hijas también me gustaría poder hablar con ellas, ¿no? Entonces sí, creo que volver a retomar el tema
que también cuando, otro punto importante creo, no sé si lo habrá mencionado Patti, es que cuando hicimos la devolución todo el mundo nos agradecía, ¿no, Patti? Tanto adultas, adultos, niñas, adolescentes, los chicos, ¿no? Es como, necesitábamos hablar del tema, ¿no? Necesitamos empezar a poner el tema en la agenda. Ese es un tema importantísimo porque pues afecta la vida, ¿no? Como bien resaltaba Janine, ¿no? De las personas, ¿no? Afecta tanto el tiempo que pasan en la escuela como ¿no? en el resto de su cotidiano, ¿no? Sí. Bueno, acá yo también estoy con mis retos de la virtualidad. Bueno, creo que con esto terminamos esta mesa. Les agradezco muchísimo a Patti, a Carmen, por su presentación, por haber querido compartir con nosotros, a la doctora Anderson otra vez, muchas gracias por sus comentarios, y sabemos que el tiempo es muy tirano, pero que esto quede como una invitación a revisar la investigación que vamos a, Patti nos ha compartido en el chat, pero también vamos a compartir esta sesión en la página web del evento, y vamos a poner a disposición también otros materiales relacionados que han sido recomendados por las investigadoras para el uso de docentes y estudiantes de muchos de educación, que son quienes principalmente conforman el público del seminario. Así que les agradecemos mucho. Doy por cerrada entonces este segundo día del seminario. Los invito a revisar el programa. Mañana empezamos a las 4 con la conferencia de la doctora María Guadalupe Moreno de la Universidad de Guadalajara, México. Ya saben que comenzamos puntual, o sea que un poquito antes a conectarse para poder iniciar y poder cumplir con todo el panel. Mañana tenemos paneles también en simultáneo, o sea que es un tema retador de poder distribuirnos en los temas a trabajar. Muchísimas gracias, gracias nuevamente a nuestras ponentes, gracias a nuestra comentarista, y cerramos el día de hoy del 12º Seminario de Investigación Educativa. Muchas gracias, buenas noches.